Bueno, sí, ese es el tema que vamos a ver hoy. Primeras herramientas para hacer cálculos y procesar información. ¿Me van a escuchar? ¿Sí? Yo les voy a ir hablando sobre el origen de todo esto y cuando hayan datos importantes yo les voy a decir para que ustedes lo copien, ¿sí? Bueno, chicos, como bien ya hemos hablado, pues, la mayoría de veces sobre estos temas, el ser humano desde épocas remontas han sido medios para efectuar cálculos y procesar información, ¿verdad? La complejidad ha ido incrementando con el tiempo conforme surgían las necesidades de los seres humanos, ¿sí? Con todas estas necesidades que los seres humanos pues hemos tenido, todo esto ha ido evolucionando como bien sabemos. Primero, surgieron instrumentos aritméticos como el ábaco, ¿verdad? Que es lo primero que se nos viene a la mente cuando decimos, ay, ¿cuál fue la primera herramienta para hacer cálculos? Ábaco, ¿verdad? Eso es lo primero que se nos viene a la mente. Desde los cuales ha evolucionado y es así como ha llegado la calculadora y hasta el día de hoy las computadoras que conocemos actualmente, ¿verdad? El origen del procesamiento de la información se remota en el año 1896. Entonces vamos a copiar eso. Vamos a copiar donde dice, ay, permítame chicos, es que me salí. Veo una máquina analítica, ¿no es? Sí. Bueno, vamos a copiar. El origen del procesamiento automático de la información se remota al año 1896, cuando Hermann fundó una empresa que posteriormente daría lugar a IBM. IBM también era una marca de una computadora, si no estoy mal, déjenme confirmar. Mi después lo va a poner, ¿verdad? Sí. IBM creo que también era la marca... FB iba a poner. Sí, miren chicos, IBM. También, aparte de la empresa, también ellos crearon la computadora personal de marca IBM. Vean, vean qué Tenían su grande propia eran sus computadora de épocas. su marca. ¿Cómo? Eran una compañía que se dedicaban a todos los sistemas y todo eso y también tenían su propia computadora. Exactamente, IBM. Así es. Entonces vamos a copiar eso, chicos. Ahí estamos, ya se los volví a colocar. Dime, Matías. Es que tengo una, entonces IBM fue ¿cómo sí que la primera computadora de, así, para personal, algo así? No, mira, IBM era la empresa. Ya después, a un largo de tiempo, ellos ya crearon la computadora personal que se llamaba marca IBM, ¿sí? Pero en sí la IBM era la empresa, ¿sí? Ah, gracias. Bueno, me avisa cuando hayan terminado de copiarlo, por favor. Pero solo, ¿qué copiamos? ¿Solo esa parte o qué hacemos? ¿Cómo? Copiamos IBM. Hay que hacer, solo copiamos eso en el cuadernito, o ¿cuál es el título, Miss? El título era Las primeras herramientas para hacer cálculos y procesar información. Eso era. Y ahora copiamos lo que le subraya acá, vean. Donde dice el origen del procesamiento se remota al año 1896. ¿Sí? Miss, ¿cómo puede escribir el título para que lo ponga en screenshot y lo copie por si se me va? Ahorita voy. Ya terminé, Miss. Gracias. Ya terminé, Miss. Ya igual. Bueno, ese sería... Terminé, Miss. Gracias, chicos. Ese sería nuestro título, ¿sí? Vamos a esperar un ratito a que... Terminé, Un Miss. minuto. Un minuto para que terminen los demás. Listo, para ir para hacer. Terminé mis. Bueno.
Bueno, entonces ya vemos que así fue cuando A mí se me fue la pantalla, no veo nada. a todos o solo a Saúl. Miss, a mí también se me fue. Yo sí la No la puedo veo ver. usted y no veo a nadie más. Ahora, Se quedó trabado diciendo Missy Gutiérrez está empezando la función de compartir pantalla y usted no me aparece. Creo que me está pasando lo mismo que en el actual. yo creo que es tu internet, Saúl. ¿A los demás cómo les sale? A mí solo me sale, Miss, ya me acaba de aparecer. Entonces es el internet, Saúl. Yo sí aparezco. También estoy, a mí también mi computadora está un poquito lenta. Apagaste. Tienen que hacer la técnica Macario. No, Saúl, Ahorita no vamos te a hacer. ves. ¿Cuál es esta técnica, Macario? Que Ya está todos dicen? encendida mi Pues cámara. Es que no entiendo. Ay, no, ya. La técnica Macario es de salirse de la reunión. Creo que voy a hacer eso. ¿Y por qué le llamaron técnica Macario? A Chicha le Porque puso Macario la inventó. Yo la inventé, soy. Bueno, Ay, chicos, chica, vamos pues, a seguir, ¿sí? Bueno, ya que vimos el origen del procesamiento, ¿verdad? Que fue en el año 1896 cuando se fundó la empresa que posteriormente se daría lugar a IBM, ¿verdad? Entonces, ese es el origen del procesamiento automático. Ahora, es difícil determinar el punto de inicio de cómo fue el descubrimiento de los primeros ordenadores, ¿verdad? Pero desde tiempo inmemorial, la humanidad se ha valido de instrumentos para realizar cálculos. Vamos a ver, ¿alguien me podría decir cuál fue la primera herramienta que sirvió para hacer cálculos? ¿Alguien sabe? El abaco. El abaco. No, El abaco. no, el abaco sí. El abaco sí fue una herramienta para hacer cálculos, pero antes de eso, el ser humano utilizaba otra cosa, porque recuerden que el abaco se creó, El frijol. el abaco se creó conforme evolucionando y vieron que los dedos, perdón, ya me confundí, que tuvieron que ir evolucionando para ya hacer el abaco, pero antes de eso utilizaban otras herramientas. Analítica. Piedras. Analítica. No, les voy a contar. Ahora mecánica. La primera herramienta que servía para contar y al mismo tiempo representar cantidades fueron los dedos. Los dedos fueron la primera herramienta para hacer cálculos, para contar. Acuérdense que a uno viene y le dicen, ay, ¿cuánto es 10 más 4? Y a veces no reaccionamos rápido. Entonces, lo primero que hacemos, contar con los dedos, ¿verdad? Entonces, vamos a copiar eso, chicos. La primera herramienta que servía para contar y al mismo tiempo representar cantidades contadas fueron los dedos. ¿Sí? ¿Verdad que no se imaginaban, no les pasaba por la mente lo de los dedos, verdad? Yo sí lo pensé, pero no lo quise decir. Sí me llegó en la mente, pero no sé si decirlo. Bien, chicos, eran los dedos. Entonces, aquí conforme vayamos viendo, ya sabemos que lo primero fue los dedos, ¿verdad? Entonces, después tuvo que haber evolucionado y tuvo que haber otra opción para contar, porque obviamente los dedos no nos dan abasto. Entonces, vamos a ver cómo fue evolucionando todo esto. Bueno, yo creo que hasta voy a 20, sacar. ¿sí? Saúl, ¿ya te funcionó? Y los pies, hasta 20 se podía. Aquí sí me parece que mi cámara ahorita sí me parece que está Pero apagada. yo no te Ahorita- veo. Ah, Sí, por eso está apagada. Ah. Entonces, ahora sí está encendida. Ahí Ah, estamos. Gracias. Bueno, me avisan cuando terminen de copiar eso. Ya, Miss. Ya, Miss. Solo que hoy no dije tarea porque he estado clavado intentando hacer todos los experimentos hasta que vi a mi abuela y me dijo un experimento, pero Ya terminé, Miss. estoy pasando todo el día intentando hacer un proyecto de ese proyecto. Ya veremos cómo avanzamos con el tema y veo si les dejo tarea o no, ¿sí? No dije tarea. Bien. Miss, yo tenía un experimento que no es un experimento y ni siquiera tiene nada que ver con la robótica. Pero estaba intentando hacer también anteriormente, hacer una mini maquinita de palomitas con una lata. Vamos a ver qué experimentos nos traen.
Bueno, chicos, entonces ya sabemos que la primera herramienta fueron los dedos, ¿verdad? Entonces, así como les digo, fue evolucionando todo y el hombre utilizó piedras para representar números y hacer sumas sencillas. Entonces vamos a colocar eso. Como segundo punto, el hombre usó piedrecillas para representar números y hacer sumas sencillas. Fueron los dedos de primero, luego utilizaban piedras, ¿sí? Ya vamos a ver cómo va a ir evolucionando todo esto. Me dicen cuando terminen de copiar. Mi solo que me voy a esperar porque ahorita me quedé en la primera parte. Bueno. Mi solo que terminé, voy a poner el título porque no lo puse. Ay, Matías, anda muy distraído, Matías. Sí, mis perdón, es que ando Ya, copiando, mis. estoy intentando copiar la información. Mejor le voy a tomar una foto para que Recuerda que ya están en quinto, ya no están en primero primaria. Las primeras herramientas para hacer cálculos y ¿qué fue lo que les dije también, chicos? Cálculos y más. Y para procesar la información. O para procesar Y procesar información. información. Gracias. Bueno. En lo que terminan de copiar, yo les voy a seguir explicando porque ya saben que el tiempo pues se nos va. Ya le tomé una foto por si me quedo atrás. Muy bien, Matías. Bueno, entonces como segundo punto, chicos, tenemos que el hombre utilizó piedras, ¿verdad? Para representar números y hacer sumas sencillas. 500 años después de esto, surgió el ábaco, ¿verdad? Que fue inventado y luego fue reinventado por las culturas distintas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, las culturas de los aztecas y la cultura de los sumerios, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar sobre el ábaco ruso. El ábaco ruso es un ábaco decimal que dispone de 10 anillos de madera en cada columna. Los anillos les vamos a llamar a las bolitas, ¿verdad? A eso le vamos a llamar anillos. Y vamos a hablar sobre el ábaco chino, que creo que es uno de los más importantes. El ábaco chino está dividido en dos zonas. Vean, acá tienen una imagen de referencia. Las dos zonas son estas dos que están divididas, ¿verdad? A la primera zona se le llamaba cielo y a la segunda zona que está abajo se le llamaba tierra. La zona cielo contaba con 2 bolas y la zona tierra contaba con 5 bolas, ¿sí? Entonces, estos fueron los primeros dos zonas del ábaco chino. Lo dibujamos. No, no lo van a dibujar. Entonces, como les digo, el ábaco fue evolucionando y depende mucho de cada cultura, ¿verdad? Si nos damos cuenta, pues aquí habla sobre la cultura de los aztecas, que luego vamos a investigar cómo fue el ábaco que inventaron los aztecas, también los sumerios. Vamos a ver cómo es el ábaco ruso y ahora que nos está hablando sobre el ábaco chino, que es el que está en la imagen de referencia, ¿sí? Entonces, esos fueron los que se inventaron. Ahora, vamos a hablar en sí. Nos vamos a enfocar ahorita en lo que es el ábaco, solamente el ábaco, ¿sí? Sí, ¿cuál de los dos ábacos del chino o el ruso, cuál era más reconocido o más usado? El chino. Ahorita vamos a ver eso. El chino fue el más usado. Dime, Ivana. ¿Qué es esa cosita que está en la flechita de arriba? ¿Cuál? Donde están las pestañas, las opciones. Flechita. Ah, esta. Es para buscar pestañas. Ah, ok, muy gracias. Mira, o sea, las pestañas me van a salir mi historial, lo que he buscado durante el día. Ok, mis gracias, es que no sabía qué era y hace ratos que le quería preguntar. Sí, es para ver mi historial, lo que llevo viendo durante todo el día. Para eso es. Bueno, como les decía, nos vamos a enfocar en el ábaco, ¿verdad?
El ábaco, como bien sabemos, es considerado como el instrumento más antiguo de cálculo, adaptado y apreciado en diversas culturas. El origen del ábaco está literalmente perdido en el tiempo. Lastimosamente ya casi ya no lo utilizan. ¿Por qué está perdido en el tiempo? Porque ahora existen los celulares, existen las computadoras, existen las calculadoras. ¿Para qué la gente va a venir y va a decir, voy a utilizar un ábaco si existe una calculadora que solamente con colocar los dígitos ya nos va a dar un resultado, ¿verdad? Entonces, Se olvidó ¿para por el qué lo avance van a tecnológico. Exacto, entonces, ¿para qué van a querer ellos utilizar un ábaco? Lastimosamente está perdido en el tiempo. Lastimosamente les digo porque es un, ¿cómo les digo? Es un instrumento que vale mucho. ¿Por qué? Porque lo crearon hace muchísimo tiempo. Entonces está Y perdido. sentó las bases de la matemática. Exacto. Entonces, en épocas muy tempranas, el hombre encontró materiales para idear instrumentos de contar, como bien ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Es probable, como me preguntaba Matías, que cuál era el más conocido. Acá lo vamos a ver, Matías. Aquí está la respuesta a tu pregunta. Aún no se sabe de dónde fue que en realidad surgió el ábaco, pero es más probable que su inicio fuera en China, ¿sí? Que el origen del ábaco fuera en China. ¿Por qué? Porque en China o en Japón. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, en la actualidad, ellos todavía utilizan el ábaco. Imagínense, siendo uno de los, Japón y China siendo uno de los que van mayormente avanzados en todo lo que es la tecnología, ellos aún lo utilizan. Entonces, es probable que ahí sea, de ahí venga el origen del ábaco. Entonces, y si se dan cuenta, pues en realidad el ábaco es un instrumento que sí tiene parecido a muchas cosas chinas, ¿verdad? Entonces, hasta el día de hoy se utiliza en esos países. Solo denme un momento, voy a poner a cargar mi computadora. La mí se fue, ¿verdad? No, solo fue poner a cargar su computadora. ¿Ya volví? ¿Me escuchan? Sí, bueno, entonces les decía esto, ¿verdad? Que de ahí puede ser el origen del ábaco. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen? ¿De dónde creen que venga el origen? ¿Creen que sí puede venir de China? Sí, yo sí creo que pueda venir Sí, de es porque China. la mayoría de abacos, si se da cuenta, los oficiales, no es los que no son para juegos, sino que los que sí se siguen usando para contar, las chibolitas tienen formita como de boina de esas que ponen en China también. Ajá, sí. ¿Qué más piensan los demás? ¿Qué creen? Creo que sí, mis que sí va hecho ahí. ¿Sí? Muy bien, yo también creo que por la forma en la que es el ábaco, sí, sí que fue creado en China, puede ser. Bueno, y también quiero contarles que lo más probable que nosotros, bueno, los seres humanos creen que lo más probable que el inicio del ábaco pues no sea como lo conocemos hoy en día, sino que su inicio fue una superficie plana, podría haber sido tal vez cartón, ¿sí? O lo que tuviera, una superficie plana y piedras que se movían dibujadas, se movían sobre líneas dibujadas en polvo. Obviamente, como les digo, todo va evolucionando y la mente es increíble que uno ve cómo se las ingenia, pero antes obviamente no habían estos materiales que conocemos ahora, ¿verdad? Entonces, probablemente su inicio pudo haber sido así, con piedras que se movían en líneas con polvo, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre la palabra ábaco, sobre el origen de la palabra ábaco. La palabra ábaco, chicos, es una palabra latina y tiene sus orígenes del griego. Abax o ábaco. Vamos a copiar esto, por favor. Abax o ábaco. ¿Qué significa superficie plana o tabla?
Ese es el origen de la palabra abaco. Miss, Dime. ¿cómo se dice? Pero sí, porque dicen que el abaco ahorita antes el abaco no era tan así como que tan necesario porque solo servía para las sumas y no para cosas tan complejas. Ajá. Entonces el abaco específicamente para qué era más útil. Pues sí, el abaco era más útil para, ¿cómo te puedo decir? Para operaciones sencillas. Obviamente un abaco no nos iba a crear una raíz cuadrada, A mí sí, respondiendo ¿verdad? a lo que dijo Difícil, Matías, ¿no? el abaco, si se creó, fue porque lo que más usaban eran operaciones sencillas, porque ellos casi no usaban, creo que ni siquiera habían conocido ya la raíz cuadrada, potencias. Exacto. Todo eso. Era más que todo para realizar, Lo imagínense básico tal de vez su si economía. ellos vendían, si ellos vendían cuántos kilos de frijol y para que ellos obviamente ellos no tenían como que el estudio así que nosotros tenemos ahora. Entonces, el abaco les servía para realizar esas sumas, ¿verdad? Para contar cuánto les iba a cobrar a la gente que compraba los kilos de frijol y así. Obviamente eran operaciones sencillas, ¿verdad, Matías? Ajá, y otra cosa, Dime. En realidad no sé, yo creo que fueron primero se empezó la primera forma de, ¿cómo se llama? De hacer matemáticas o hacer temas de matemáticas, creo que fueron las piedras o en las piedras, los ramas de piedras, mis. Sí, exactamente. También utilizaban las piedras para hacer este tipo de cálculos, ¿verdad? Ya cuando eran tal vez cálculos más complejos, las piedras servían más, digo yo, que el abaco. Pero también pienso que... En la otra clase no sé si puede traer un abaco para que veamos un poquito cómo es. Claro que sí. Se los puedo mostrar en la siguiente. O una herramienta de que sí, mejor un abaco porque es más fácil de conseguir. Claro que sí, les voy a mostrar un abaco, ¿sí? Para que ustedes Creo que sí vean. recuerda, Miss, porque al teacher siempre se le olvida cuando le pedimos algo. No, bien, sí. Les voy a mostrar un abaco, ¿sí? Bueno, gracias. Entonces, también yo pienso, ahorita ya analizando que tal vez, aparte de lo que crearon con las piedras y polvo, creo que tal vez pudieron haber hecho un tipo de abaco, pero solamente con piedras, ¿verdad? Hasta como arco, digo yo, que tal vez pudieron haber creado también, ¿verdad? Cada periodo de la evolución humana tuvo sus apogeos con cualquier aspecto. En este caso, el abaco fue una gran revolución, por así decirlo, cuando salió. ¿Te imaginas? O sea, ¿cómo no si el abaco sirvió para mucho, ¿verdad? Bueno, entonces, por el tiempo, chicos, vamos a dejar ahí el tema porque ya nos queda poco tiempo, pero sí logramos avanzar bastante, ¿verdad? ¿Qué ¿Puede dejar piensan? tarea, Miss?